Bueno, ahora voy a hablar sobre la exposición. Y para ello vamos a comenzar primero hablando de lo que sería la exposición en sí, después pasaríamos a los tipos de exposición y por último a la estructura de la exposición. ¿Qué es la exposición? Es un tipo de texto cuya finalidad principal es informar y tiene tres características principales, que sería la objetividad, la claridad y la precisión. Cuando hablamos de objetividad, nos estamos refiriendo a que este tipo de texto no puede incluir opiniones personales, sino simplemente tiene la finalidad de informar. Cuando en clase vimos las descripciones objetivas y subjetivas, decíamos que cuando hacíamos una descripción objetiva solo podíamos informar de lo que nosotros veíamos y cuando hacíamos una descripción subjetiva podíamos dar nuestra opinión y decir qué nos parecía o cómo nos hacía sentir lo que estábamos describiendo. Por lo tanto, como la exposición es objetiva, solo podemos informar, nunca podemos dar nuestra opinión personal. Y también esa información que damos debe ser clara y precisa. Y algunos ejemplos de la exposición pueden ser, por ejemplo, los libros de texto, como nuestro libro de lengua o nuestro libro de matemáticas, que nos da información, las enciclopedias, guías turísticas, informes, conferencias y también tutoriales de Internet. Aquí tenéis un tipo de exposición, que es un texto que nos está hablando del Antiguo Egipto. En ningún momento nos da una información, una opinión personal, sino que simplemente nos informa de una manera clara, centrándose en varios aspectos sobre el Antiguo Egipto. Pero es importante que tengáis en cuenta que la exposición es objetiva, nunca damos nuestra opinión personal. Vamos a pasar ahora a los tipos de exposición. Existen varios tipos de exposición según la intención del autor, según la intención con que el autor haga esa exposición y también según el grado de conocimientos de los receptores, es decir, según el grado de conocimiento que tengan las personas a las que vaya dirigida esa exposición. Y teniendo en cuenta esto, tenemos exposiciones que pueden ser divulgativas o especializadas. ¿Cuáles son las características de este tipo de exposiciones? Pues bien, dentro de la divulgativa tenemos que este tipo de exposición abarca temas variados y los hace de una manera general, se dirige a un público amplio y emplea un léxico de nivel medio, es decir, un léxico que está al alcance de la mayoría de los lectores, que todos podemos entender. Mientras que la especializada ya se centra más en aspectos concretos, ya no trata tanto un tema de manera general. Se dirige a lectores expertos y utiliza un léxico técnico oculto. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos? Que la exposición divulgativa trata temas de manera general, temas que solemos entender todos de una manera fácil, mientras que la especializada ya se centra en aspectos más concretos que van dirigidos a lectores expertos, a lectores que están especializados en esa materia de la que se está hablando. Vamos a pasar ahora a la estructura de la exposición. Tenemos dos tipos de estructura, la estructura deductiva y la estructura inductiva. La estructura deductiva parte de una idea general, por ejemplo, un texto empieza con una idea general o principal y luego esa idea general o principal se va desarrollando con ideas particulares o secundarias. Mientras que la estructura inductiva comienza con ideas particulares o secundarias y termina con una idea general o principal que resume todas esas ideas particulares o secundarias que hemos ido viendo a lo largo del texto o de la exposición. Aquí os he puesto dos ejemplos, que son los ejemplos que tenéis en vuestro libro de texto, de estructura deductiva y de estructura inductiva. Si os dais cuenta, la estructura deductiva comienza con una idea general, es decir, comienza con la idea principal del texto. Nos dice quién fue Aristóteles, que nos dice que fue un influyente filósofo
y científico de la antigua Grecia. Y a partir de esa idea principal se nos van dando ideas secundarias o particulares que nos cuentan pues cómo fue Aristóteles o qué hizo o en el año que nació. Por otro lado tenemos la estructura inductiva, que empieza dándonos ideas secundarias o particulares y termina con una idea principal o general que recoge toda esa información que hemos ido viendo a lo largo del texto. Aquí, por ejemplo, nos habla de la rueda. Comienza dándonos datos sobre la rueda, sobre cuándo y dónde se creó, y termina diciéndonos que la rueda es uno de los más importantes inventos de todos los tiempos. Es decir, en esa última frase, en esa última oración, recoge toda la información que ha ido dando a lo largo